hasta el 40 de mayo no te acerques a ningún yayo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de cómo comprar seguidores en Instagram. Ese calentamiento de cabeza. ¿Compro muchos? ¿Compro pocos? ¿Qué empresa es fiable? ¿Qué empresa no es fiable? Ya estoy dando una pista. ¿Cómo debemos de comprar? ¿Voy a ser influencer? ¿Voy a ser un afiliado de productos o de servicios o de lo que sea? Pues no seas ansias, no seas ansias. Dentro intro y ahora te lo cuento. ¡Vamos allá! Bueno, estoy súper contento, súper emocionado porque tengo una noticia que daros. Y es que tenemos secretaria en la OFI. Una secretaria guay. Y nada, y la tengo que presentar. Tenemos que darle su minutico de gloria aquí y que la conozcáis. Así que, Alexa, cuéntame un chiste. ¿Por qué no dejan entrar al amor en los bares? Porque el amor no tiene edad. Claro, tiene el DNI, no puede entrar. Alexa, eres una máquina. Sé que es así. Más bien soy una inteligencia artificial hablando a través de un dispositivo llamado Echo. Y tú eres un humano. Mira, Alexa, como te pongas así, este mes no vas a cobrar por lista. No, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Porque tus chistes tampoco son muy allá. Vale, vamos con el tema que si no nos desviamos aquí con este embolado. Consejo número uno. A la hora de buscar una empresa de compra de seguidores, muy atentos con el trato personalizado que os haga, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os ponéis a buscar, todos os van a decir lo mismo, todos exactamente lo mismo, que son seguidores reales, un trato personalizado, que es lo que... historias, si te pones a leer, son todas exactamente igual. Es más, yo tengo mi propia empresa y hago exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que tenéis que buscar? El trato personalizado, ¿vale? Que os atiendan en persona, que sepan cuáles son vuestras necesidades. Eso es lo fundamental, lo importante. Así que mirad si tiene correo esa página web, os ponéis en contacto por correo o por WhatsApp o por como sea. Pero que os contesten en un periodo de unas 24 horas, porque si no os contestan, vete tú a saber a quién le estás comprando los seguidores, qué tipo de seguidores estás comprando y qué es lo que te va a llegar. Así que muy importante eso, ¿vale? Tener contacto con la empresa y probarla un poquito antes de a ver cómo os atienden, a ver si realmente os escuchan o simplemente os quieren vender. Ese es el consejo número 1. Vamos allá. Consejo número 2. Vamos a fijar una estrategia. ¿Por qué? ¿Para qué quiero seguidores? Voy a convertirme en un influencer, voy a vender productos online para una tienda o lo que sea, voy a afiliarme y voy a vender infoproductos. ¿Qué voy a hacer con esos seguidores? ¿Qué voy a hacer con esos seguidores de más? Pues tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Para que cuando nos pongamos en contacto con la empresa, saber qué decirles. Seguramente hay empresas que te mandan bots, hay otras empresas que te mandan seguidores reales, hay otras empresas que te mandan seguidores reales segmentados y hay empresas para todo. Así que a la hora de buscar este tipo de cosas, siempre tener, por lo menos fijar la estrategia, a dónde vamos y qué es lo que queremos. Consejo número 3. Consejo número 3. La garantía, muy importante este punto. La garantía es fundamental porque nos están diciendo que nos van a dar unos seguidores con una calidad extraordinaria, pero ¿y si no es así? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si son bots lo que me están dando, si no son el 80% de segmentados como me habían dicho, si no es... Ahí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Se me devuelve el dinero o no se me devuelve el dinero? Y luego, si al mes siguiente no contrato ningún otro plan, o dentro de 2 meses, mis seguidores van a seguir estando ahí, se van a ir, se va a caer la cuenta, me van a bloquear la cuenta. En caso de que me bloqueen la cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde están las garantías? Muy importante este tipo de cosas, ¿vale? ¿Con qué tipo de empresas contactamos? Ya digo, cuanto más trato personalizado, muchísimo mejor. Y siempre empezar por algo pequeñito, ¿vale? Simplemente para probar qué tal la empresa. Ya luego, al mes siguiente, no hay prisa. Al mes siguiente, pues subes un poco o ya fijas el objetivo que habías deseado. Bueno, he llegado hasta este punto. Lo que viene ahora no es otro consejo, simplemente es mi opinión personal, ¿vale?
Mi opinión personal, que me pueden caer críticas, no lo que vosotros queráis, ¿vale? Ahí podéis dejar los comentarios que os dé la gana. Si lo que queréis es tráfico, conseguir seguidores para una marca de ropa, por ejemplo, de zapatos, camiseta, lo que sea, os digo no lo hagáis, porque por mucho que queramos comprar seguidores para este tipo de cosas, no están segmentados realmente. Podemos decir que queremos público similar o público que está siguiendo a esta persona o a esta marca, pero no está realmente segmentado, ¿vale? Es muchísimo mejor hacer una campaña de tráfico, ¿vale? Para eso está la figura de los traffickers, así que ponerse en contacto con un trafficker y enseguida lo explica. Luego, si lo que queréis es vuestra marca personal, por ejemplo, porque queréis hacer el desliza en vuestras stories de Instagram, sabéis que cuando llegáis a 10.000 seguidores se os considera microinfluencer e Instagram te permite hacer ese tipo de herramientas. Ahí os digo sí. ¿Por qué? Para mí, personalmente, me trae bastante dinero. No llega a miles de euros, pero a mí, realmente, sinceramente, me está ayudando muchísimo. Yo contacto con infoproductores, contacto con plataformas como Hotmart, contacto con lo que sea y lo que hago es llevar tráfico, desliza, tal. Y entonces la gente va, se le engancha la cookie y cualquier compra que haga esa persona, pues yo me llevo una comisión. Entonces ahí sí que os digo que sí, yo lo estoy rentabilizando muchísimo y gano bastante dinero con eso, con ese simple gesto. Ahora bien, los resultados no son de la noche a la mañana, ¿vale? Todo hay que decirlo. Llega un montón de gente a tu canal, a lo mejor tardas un mes, 2 meses, o no sé, lo que sea, en conseguir 10.000 seguidores. Si tú le dices a los seguidores, desliza y compra esta batidora o compra esta botella de agua o lo que sea, está clarísimo que no lo va a hacer, porque sí que es verdad que nos estamos digitalizando a una rapidez que es brutal, pero detrás de toda esa digitalización están las personas. Y si tú acabas de llegar a un canal nuevo y no conoces a esa persona, por mucho que te diga, vete aquí y compra este curso, vete aquí y compra este producto, no le vas a hacer caso porque no lo conoces, así de sencillo. Entonces, cuando pasa un par de meses, tú a esa persona te la has ganado, a ese público te lo has ganado. Has interactuado con ellos, han visto tu contenido, el valor que le estás aportando. Ahí ya empieza la gente a hacerte un poco de caso y ahí ya cuando empiezas a rentabilizarlo, pero no es de la noche a la mañana, no nos equivoquemos, pero es lo más sencillo, lo más común, lo más normal. Que vosotros también os pasa, ¿no? De que vais a cualquier sitio, por mucho que te diga la persona que te está recomendando, y dices tú, bueno, sí, pero primero voy a ver otras plataformas o otras personas que son mucho más fiables, que me han ayudado anteriormente, y entonces valoro lo que me estás diciendo. Y es así de sencillo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por este tiempo que le habéis dedicado al vídeo y cualquier duda que tengáis, déjamela aquí en los comentarios. Si le das un like sería la bomba, pero si me sigues en el canal sería la repera. Así que nada, muchísimas gracias y nada, Alexa, despídete. Hasta luego. Hasta luego. Y es que luego quiere cobrar, luego a final de mes quiere cobrar. Pero bueno, es que vamos a pensar que es su primer día en la OFI, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Chao.